Punto y contrapunto. Ayer la Cámara de Diputados aprobó la creación de un fondo para la prevención y atención de emergencias, que este año prevé 180 mil millones de pesos, unos 7.500 millones de dólares a la cotización actual. ¿Para qué es esto? Para atender las demandas que un comité técnico considere prioritarias por crisis como la del COVID-19. Ayer el Congreso de Estados Unidos aprobó un fondo con propósitos similares que rebasa los 100 mil millones de dólares. Los gobiernos están haciendo lo suficiente para contener los efectos previstos frente a esta pandemia. Veamos el contexto. Sin los votos del PAN, PRI y PRD, la mayoría morenista y sus aliados aprobaron este miércoles la creación del Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias. Con este fondo, el gobierno federal podrá tener recursos adicionales al presentarse una emergencia que ponga en riesgo a amplios sectores de la población o genere afectaciones a la economía. El Ejecutivo podrá solicitar para este año 180.733 millones de pesos para destinarse a enfrentar contingencias como la pandemia del COVID-19 y mitigar el impacto de la salud, la economía, la productividad, el consumo o el empleo. Luego de ser solicitado por el Ejecutivo, el Congreso tendrá 5 días para autorizar los recursos. Si el Congreso no emite resolución transcurrido ese plazo, la solicitud se considerará aprobada. El fondo será administrado por la Secretaría de Hacienda, previa opinión de un comité técnico integrado por al menos un representante de las Secretarías de Salud, Economía, Gobernación, Trabajo, Seguridad Pública, Relaciones Exteriores, Hacienda y los que determine el titular del Ejecutivo. El líder de la bancada morenista, Mario Delgado, fue el responsable de presentar la iniciativa para reformar las leyes federales de presupuesto y responsabilidad hacendaria y la de deuda pública. Punto y contrapunto. Bueno, segundo tema a discutir, pero nos quedamos un poco con este mini debate que se armó hacia la distancia entre lo que estaba mencionando Ana Villagrán, Alejandro, de qué pasa con las medidas para la clase media, de que no todo el país vive de los programas sociales y demás, que se conecta un poco con esto que acaba de aprobar la Cámara de Diputados. Por cierto, que ahí podemos hacer dos comentarios. Por un lado, lo que aprobaron, si eso va a servir para contener, digamos, esta crisis, y la otra, cómo lo aprobaron sin la presencia de la oposición. ¿Por qué no empezamos primero con la respuesta, querido Alejandro, a Ana Villagrán sobre qué pasa con los subsidios y los apoyos a la clase media mexicana? Pues más que subsidios y apoyos, yo creo que hay que pensar en términos de las preocupaciones de las clases medias mexicanas, y muchos de ellos pues son cuentapropistas, trabajadores por cuenta propia me refiero, o personas con pequeñas o medianas empresas. Y en este caso, pues sí, serán efectivamente muy afectadas. Y yo creo que ahí parte de lo que se tiene que hacer es reducir las tasas de interés para que puedan acceder a créditos a bajo costo. Porque, claro, un mes negativo en esta circunstancia pues puede destruir empresas y hay que ser muy sensibles y receptivos ante esta legítima preocupación. Sin embargo, si queremos tener capacidades para reaccionar ante emergencias sanitarias, si queremos tener servicios de salud de calidad, pues tenemos que pagar impuestos. Ese es el precio que una sociedad civilizada tiene que pagar para acceder a servicios. Y lo que es una enorme paradoja es demandar servicios de primer mundo sin pagar impuestos. Entonces esa combinación no existen las fórmulas mágicas. Y retomando el tema de la Cámara de Diputados, pues yo creo que es un fondo relevante, es un fondo importante, pero también te habla de que no será del todo suficiente para la magnitud de los desafíos que tenemos por delante, y en muy buena medida se debe a que el Estado tiene que fortalecer, no debilitar su capacidad de recaudación de impuestos, más aún en un contexto de caída de los precios del petróleo. Claro. ¿Te quedas contenta con esa respuesta, Ana? Más o menos 50-50, porque me encanta que Alejandro lo piense, pero yo no veo un gobierno que esté enfocando sus esfuerzos en esto. Yo espero que este comité del que nos hablabas, pues por fin comience a pensar no solo en las clases más bajas, que lo necesitan mucho, sino también en la clase media, que es la que mueve este país. Martín, la manera en la que hoy es aprobado ese fondo en el Congreso, en la Cámara de Diputados, sin la presencia de la oposición, al menos en el Pleno, había algunos reportes de que la oposición estaba sentada en algunas de las comisiones, tanto de San Lázaro como del Senado, en otros temas, pero no estaban ahí en el Pleno lanzando este mensaje de que, pues de protesta, digamos, ante la insistencia de Morena de continuar con las sesiones allá en San Lázaro. ¿Cómo lo ves? Pues no es buena señal. Se supone que es el primer paso para tomar una medida ante la contingencia, ante una crisis que todavía ni siquiera estamos dimensionando, y entonces pues no es algo que haya que celebrarse que ni siquiera haya estado la oposición. Efectivamente, yo también leí que eran porque estaban en protesta en contra de que se sesionara ahorita. También hoy en el Senado
hubo posicionamientos al respecto, ayer no fueron, pero si es así, es una mezquindad de la oposición. Ahora, también hay otra lectura que dice, bueno, es que Morena quería mayoritear, realmente no era suficiente lo que se estaba aprobando, y la verdad es que lo que se aprueba, pues a mí me parece un poco tautológico, porque eso lo puede hacer el Congreso sin necesidad de crear un fondo especial, simplemente cambiando las variables macroeconómicas. A ver, no nos va a quedar de otra más que empezar a endeudar, ¿no? Ahorita no estamos ya en un momento en el que podamos hacer una reforma fiscal profunda o empezar a dar un esquema de renta mínima con base en fondos fiscales. Necesitamos ahorita pedir prestado, ¿no? Y ahorita el dinero en el mundo está bastante barato. Yo creo que esa idea fija que tiene el presidente López Obrador de no endeudarse, ahorita debe de suavizarse un poco y debemos ir a buscar dinero para poder realmente empezar a darle el dinero a las personas que realmente lo necesitan, no solamente la clase media, o sea, la clase media necesita otro tipo de estímulos, pero sí personas que no tienen ni siquiera qué comer, ¿no? Y la gente calcula que es de 2 a 2.5% del PIB, lo cual no es no es menor, es una lana. Entonces yo creo que por ahí debe ir la discusión, no en 180 mil millones de pesos que se van a controlar mediante un comité que no tiene reglas claras y todo el mundo que le responde al presidente. Veloz, ¿coincides con ese comentario? ¿Es el momento de endeudarse? ¿Es el momento de ver otras opciones? El crédito, como dice Martín Vivanco, en el mundo ahorita está. El Fondo Monetario Internacional anunciando incluso préstamos de emergencia para algunos países que lo requieran. ¿Cómo lo ves tú? A ver, definitivamente habrá la necesidad de endeudarse un poco, pero si no es necesario ahora, me parece bien. Justo creo que lo que decía Martín en términos del Congreso tiene las facultades, lo puede hacer. Es verdad que en la Ley Federal de Deuda se podría que el Ejecutivo exija que se adicione un tipo o una suerte de presupuesto externo para este tipo de cosas. Sin embargo, no tiene claro cuáles son ni las reglas para esto, solo se sabe que el Congreso la tiene que aprobar, pero no está específico para este tipo de situaciones, o sea, pandemias en general. Luego está la Ley General de Salud, y la Ley General de Salud dice, claro, tiene que existir medidas para problemas como estos de epidemia, pero tampoco hay una manera de arreglarlo, o no dice cómo se va a manejar el presupuesto ni cuánto presupuesto se le debe designar. La idea de este fondo, en el que de verdad que sí me parece, como decía Martín, mezquindad de parte de la oposición, que está todos los días diciendo, es que tenemos que aplicar medidas. Bueno, esta es una de las principales medidas que lo están haciendo en la mayoría de los países y ahora se oponen a hacer esto, que creo que es fundamental, porque decían hace un rato, es que la clase media, justo pensaba en la lógica de que la clase media, que sí amerita incentivos distintos, el tema es que principalmente los países más afectados contemplan 60% de la actividad manufacturera en el mundo. Estamos hablando de la clase trabajadora. Pensar en que no debemos aplicar medidas para la población más vulnerada, vulnerada, es absurdo, porque no solo lo está haciendo México, lo están haciendo todos los países, porque esos son los sectores que no acceden a créditos porque no tienen un historial crediticio, que no tienen trabajo formal, que no tienen seguridad social. Entonces, y muchos de ellos tampoco tienen programas sociales, eso es una mentira. Es que el argumento de que la clase media mueve al país solamente es un argumento político, y yo creo que no estamos en un momento para hacer argumentos políticos, porque lo que estamos es en una crisis. Está el fondo, es fundamental aprobar el fondo, porque como decía Martín hace un rato, existen maneras de extender la liga, pero en realidad lo que no tenemos son maneras de acceder a este tipo de dinero, ¿no? ¿Qué contestas a que esto? Al final de cuentas aquí no importa cuánto vengan a defender al presidente o decir que todo lo que yo digo está equivocado, porque los que importan son las comisiones de Hacienda y de Presupuesto con el Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias, que va a incluir, el comité técnico va a estar incluido por gente de la Secretaría de Salud, Economía, Trabajo, Seguridad Pública, Gobernación y Relaciones Exteriores. Entonces, yo veo muy bien la creación de este fondo, tampoco me consta que este dinero vaya a ser suficiente. Yo no creo que endeudarse sea la decisión más pertinente ni más correcta. Yo creo que se tienen que ejecutar restablecer medidas presupuestales. Creo que estamos en muy buen tiempo. Por ejemplo, nuevamente el presidente del PAN en la Ciudad de México estaba señalando como usar remanentes de las secretarías de Estado. O sea, este fondo incluye remanentes de lo que los partidos políticos no gasten. Yo creo que también ahorita, porque muchas secretarías de Estado no han presupuestado, y de lo que presupuestaron seguro les va a sobrar dinero. A ver, que ese dinero dice Martín que no va por ahí.
Bueno, pues Es que entonces, no, a ver, dime punto. cómo va. Es que no va por ahí, o sea, ni los remanentes de las secretarías, ni la asignación de presupuesto. Estás hablando de 2.5% de todo el PIB, estás hablando de un montón de dinero, ¿no? O sea, no es algo que... ¿Y va a ser suficiente? No, a ver, el fondo no es suficiente. No sabemos. Pero no es suficiente. Por eso yo dije, lo que ha pasado. A ver, Estados Unidos lo que aprobó es una medida de 1.2 billones de dólares. O sea, eso sí son estímulos. Lo que estamos aquí aprobando, la verdad es que es para pagar el desayuno. Entonces nos falta la comida y la cena. Esa es una estimación que tú traes, pero yo todavía ni siquiera terminé de dar mi idea que también los congresos locales tienen que aplicar estas medidas en sus propios presupuestos anuales. Hay que leer la Constitución porque el único facultado para poder aprobar la Constitución, son los préstamos del gobierno, es la Cámara de Diputados. Entonces, sí hay un procedimiento para que el país se pueda endeudar. Nos hemos endeudado muchísimas veces. También hay que leer libros de historia. Pero creo que no leíste cómo va a funcionar este fondo para la prevención y atención. La Ley General de Deuda Pública igual, lo que está diciendo es que no hay una manera no de endeudarse, pero de que el Ejecutivo pueda decir, necesito gastar un poco más dinero sin que vuelva a pasar por el Congreso y en la que no están contempladas situaciones no, pero como ese. Este fondo dice que si no le dan respuesta en 5 días, puede ser automático. Me duele decirlo, pero es verdad que creo que Ana tenía razón. Es cierto que hay una parte... O sea, hay que grabar este video. Porque yo no soy mezquina como la oposición, hay que decir la verdad. La oposición no fue mezquina al no querer sesionar, que en este fondo entraban también las prerrogativas de los partidos políticos. Lo que no se utilice. Sí, es cierto. Lo que no se utilice también se está contemplando y también viene en la propuesta. Y yo creo que de todas las instituciones públicas debería entrar. ¿En qué tenía razón, Ana? Yo no dije que tú lo tenías. Solo dije que en eso parte tenía... de este fondo venía también de los partidos, sí. ¿no? A ver, último comentario. Lo que yo estoy diciendo es que no alcanza ni con eso. O sea, que tú dices que alcanza solo para el desayuno, ¿no? Alcanza, esto es para el desayuno. Bueno, es que Martín quiere gastar como en Estados Unidos y pues... Sí, claro que sí, por supuesto, porque están en riesgo miles de empleos y la subsistencia del 60% de la población económicamente activa. Sí. Por supuesto que es empleo informal sobre todo, ¿no? Último comentario, Alejandro. No, bueno, es muy interesante lo que está haciendo Estados Unidos, pero en definitiva creo que por los tamaños de las economías y las situaciones de las arcas públicas, pues es incomparable el caso con el mexicano. Tal cual. Pero a ver, en el sentido de que Estados Unidos está dando ayudas directas a hasta $1,200 por persona, con un paquete de $100,000 millones, aquí se está inyectando mucho dinero de manera directa también a poblaciones vulnerables, ¿no? O sea, digamos que una de las recomendaciones internacionales para atender esta crisis, en efecto, es un poco lo que aquí se está aplicando desde que empezó este gobierno, que son esos programas sociales. Pero, que ya está en la Constitución. Pero yo sí veo un punto en donde Ana dice que, en efecto, no se está tomando en cuenta también a las familias de clase media, a las familias que también van a sufrir por los efectos y los estragos de esta crisis económica. Alejandro. De acuerdo. No, de acuerdo, pero justo yo creo que yo me quedo con lo que comentaste al final. Mientras que gobiernos muy poco intervencionistas, muy poco redistributivos, como suele ser el de Estados Unidos, optan por medidas extraordinarias en estos últimos años, pues no es que en el caso mexicano respondan a una crisis o a una coyuntura, sino que más bien ya existen, ya están siendo implementados las políticas redistributivas de transferencias directas, de microcréditos, y creo que eso va a ayudar a sortear, a paliar de mejor manera la situación, los enormes desafíos que tenemos por delante en las próximas semanas y meses. Bueno, como bien dices, va a ser un desafío de semanas y de meses. Vamos a retomar el tema económico y los efectos de la pandemia del coronavirus en la economía global, seguramente en otros programas. Pero déjenme hacer una pausa, regresamos para hablar de otro tema, porque no todo es coronavirus. Hay ficha roja para detener a Tomás Herón de Lucio, pieza clave en la llamada verdad histórica de Ayotzinapa. Con este tema regresamos a Punto y Contrapunto. No te vayas.